Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio de la palabra. Es la primera vez que lo hacemos en vivo por Facebook Live, así que sepan disculpar los inconvenientes del caso como primera vez que lo hacemos aquí. Bueno, tenemos el mes de octubre como mes de la Reforma. Y tenemos algunos temas importantes para debatir en grupo, para aprender juntos, eh, porque se trata de un mes especial para la Iglesia Luterana, celebrando el 31 de octubre la Reforma. Así que bueno, queremos compartir algunas informaciones también eh, para ustedes. Pueden seguirnos en este canal, ¿sí? De Facebook, Iglesia Luterana Parroquia de Gualeguaychú, de tal manera que ustedes puedan encontrar diversos materiales para su vida de fe. Y bueno, la reforma ha traído cosas importantes para la iglesia. Ha traído la luz brillante de la palabra de Dios de vuelta para que podamos crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por tal motivo, la reforma trajo luz especialmente sobre el tema de la justificación por la fe. Cómo la persona es declarada justa ante Dios por causa de Cristo, de su sacrificio. Y a partir de este eje central de la justificación por la sola gracia de Dios, es que toda la vida de la iglesia se vio renovada, reafirmada en la palabra de Dios. El tema de esta noche que queremos compartir con ustedes es qué son las indulgencias y qué es el purgatorio. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Porque recordarán ustedes que la mañana del 31 de octubre de 1517 el doctor Martín Lutero clavó un papel llamado hoy día las 95 tesis, protestando o reclamando contra la práctica de las indulgencias en la iglesia. Y esto es lo que ocasionó o fue el puntapié inicial para el movimiento que se tuvo, que se llamó después la Reforma. Entonces, algo que debemos entender es, en primer lugar, por qué Lutero estaba tan, por así decirlo, en contra de la práctica de las indulgencias en la iglesia. ¿Qué eran las indulgencias y qué relación tenían o tienen todavía con el purgatorio? Acá a mano tengo un libro que les puede interesar, ¿sí? Que se llama el libro Vive la Reforma, que cuenta en detalle estos acontecimientos. En primer lugar, ¿qué son las indulgencias? Una persona indulgente es una persona compasiva, benevolente. Y en el tiempo de Lutero era muy común hablar de las indulgencias. Pero veamos qué son. En este libro comenta lo siguiente. Eh, la Iglesia Católica Romana enseñaba, y hasta el día de hoy lo hace, que hay dos tipos de pena o castigo por el pecado. La pena eterna y la pena temporal. La pena eterna era el infierno. Para escapar entonces del infierno, el pecador tenía que arrepentirse de sus pecados de todo corazón. Y la pena temporal se dividía en dos partes. La satisfacción, que era hecha en esta vida, y que el penitente debía hacer luego de la absolución, y la purificación en el purgatorio. Es decir, cuando una persona iba a confesarse y recibía el perdón de Dios a través del confesor, lo que se llama la absolución, de todas maneras, el pecado debía ser purgado o pagado en el purgatorio. De tal manera que las indulgencias eran como una especie de ayuda para salir lo más pronto posible de este lugar intermedio entre el cielo y el infierno, en donde iban las almas de los creyentes.
En esto es que acudía a la iglesia para ayudar a los fieles. Entonces, por ejemplo, cuando una persona confesaba sus pecados y el sacerdote le decía lo que debía hacer para satisfacer por esos pecados, o sea, la satisfacción, por ejemplo, donar ropa, alimentos, el rezo del rosario, o dar dinero para algún proyecto de la iglesia, o decir ciertas oraciones muchas veces, ¿sí? Todas estas acciones buenas cubrían en parte, pero no totalmente, los pecados cometidos por la persona. Pagaban en parte los pecados cometidos por la persona. Pero había una purificación adicional para completar el pago de los pecados, y eso era necesario hacer en el purgatorio. Y se pensaba que esa purificación adicional, una vez muerto la persona en el purgatorio, era muy dolorosa y muy lenta. Hay un libro que cuenta esta historia de qué sucedía en el purgatorio. Es el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. En ese libro se nos cuenta que el purgatorio era una especie de montaña con niveles, en donde de acuerdo al pecado capital con el cual la persona moría, iba destinado. Por ejemplo, en la parte más baja del purgatorio quedaban los soberbios, en segundo lugar, un poco más arriba, los envidiosos, en tercero, los iracundos, después los perezosos, los avaros, los glotones, los lujuriosos. Así se pensaba que era el purgatorio, una especie de monte, de montaña, en un lugar espiritual, en donde las almas iban para purgar sus pecados, y eso demoraba siglos o milenios también. Entonces, la indulgencia era lo que el Papa de Roma ofrecía para escapar de ese tiempo en el purgatorio. El pecador entonces podía recurrir a lo que se llamaba el tesoro de méritos. O sea, las buenas obras que Cristo hizo, que la Virgen María había hecho y otros santos, y uno podía apropiarse de esta especie de cuenta corriente celestial, ¿eh? para obtener méritos, los méritos que le faltaban, para reducir el tiempo en el purgatorio. Ese era el objetivo de la indulgencia: ofrecer una ayuda al pecador, sea mientras viviera o una vez muerto, para reducir el tiempo en el purgatorio. Así que, de acuerdo con la enseñanza católica de la época y hasta el día de hoy también, tanto Jesús, el Hijo de Dios, como la Virgen María, como los santos, habían hecho muchas más buenas obras de las necesarias. Entonces, estas obras extra eran como acreditadas en una especie de cuenta corriente en el cielo llamada Tesoro de Méritos. Y el Papa de Roma, como se le suele llamar el vicario de Cristo en la tierra, tenía la potestad o la autoridad dada por Dios para transferir estos méritos al pecador mediante una carta de indulgencia. Si fueran conseguidas suficientes indulgencias, entonces las almas de los vivos o de los muertos incluso podían ser liberadas más rápidamente del purgatorio. Por esa razón que en la misa católica se ora por las almas del purgatorio, ¿no? Para que nosotros, por nuestras intercesiones, podamos de alguna forma ayudarles. Como veremos, todo esto es totalmente antibíblico e innecesario, ¿sí? Y por esa razón fue el puntapié inicial de la reforma luterana, la venta de indulgencias. Hay que aclarar que se cometían muchos abusos en relación a esto. Por ejemplo, había un vendedor muy famoso en el tiempo de Lutero llamado Juan Tetzel, ¿sí? Que él tenía su estrategia de mercado, por así decirlo, para vender las indulgencias. Y cuando llegó a Alemania, y específicamente en la zona aledaña a Wittenberg, este vendedor de indulgencias, llamado Juan Tetzel, daba inicio a un sermón sobre el infierno.
Y entonces describía la manera en que vivían la agonía del infierno las almas en penas, las almas condenadas. Enseguida le relataba a la gente, como si fuera una especie de obra de teatro, un sermón sobre el purgatorio. Y en este también describía a los parientes, a los seres queridos que estaban clamando por ser liberados de sus sufrimientos en el purgatorio. Y venía después en tercer lugar un sermón sobre el cielo, donde hablaba de la paz, ¿sí?, y la felicidad del paraíso. Después de oír estos sermones, la gente estaba totalmente predispuesta para comprar indulgencias. Y fíjense que digo, comprar. Sí, las indulgencias se compraban, el perdón de los pecados se compraba. O la reducción de la pena en el purgatorio se compraba con dinero. Era dinero destinado para, o la mitad del dinero destinado para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Estamos hablando año 1516-1517. Lutero sabía de estas cosas y se quedó muy indignado. Como profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, como confesor, como sacerdote, estaba muy indignado. Incluso antes del 31 de octubre de 1517, él ya había predicado contra la venta de indulgencias, advirtiendo que las indulgencias no podían ocupar, escuchen, no podían ocupar el lugar del arrepentimiento y de la confesión de pecados. Pero lo que sucedía es que algunos de los feligreses de la congregación de Wittenberg, a los cuales Lutero cuidaba espiritualmente, habían frecuentado estas reuniones de Juan Tetzel, donde se ofrecía y se vendía las indulgencias. Entonces, cuando las personas venían a la confesión, al confesionario ante Lutero, no demostraban un verdadero arrepentimiento por el pecado. En vez de eso, le mostraban a Lutero la carta de indulgencia que habían comprado, ¿sí? Y decían que entonces sus problemas con Dios estaban resueltos y sus pecados ya estaban pagados, sin necesidad de pedir perdón sinceramente ante Dios. El enojo de Lutero fue tal que entonces él se rehusaba a darles la absolución, incluso el sacramento de la Santa Cena, hasta que mostraran verdadero arrepentimiento y fe. Así que a esa altura Lutero ya estaba bastante enojado y predicaba sermones todavía más enérgicos contra el abuso que ocasionaba las indulgencias en la iglesia y la confusión. Haciendo esto, él se estaba arriesgando mucho, porque por un lado iba a ocasionar el enojo del príncipe Federico el Sabio, el príncipe de la zona donde vivía Lutero, Sajonia, por el siguiente motivo. Él era el que financiaba la Universidad de Wittenberg, donde Lutero trabajaba. Pero por el otro lado, Federico el Sabio, este príncipe alemán, tenía una enorme colección de reliquias. Cuando hablamos de reliquias es huesitos supuestamente de santos, diversas cosas de los mártires que al tocar o contemplar estas cosas uno podía de alguna manera reducir su tiempo en el purgatorio y obtener perdón. Y el día 1 de noviembre, como ustedes saben, Día de Todos los Santos, se organizaba un gran festejo en Wittenberg, en donde cualquier persona que visitara la colección de reliquias del príncipe Federico el Sabio o hiciera una ofrenda o donación a la iglesia, iba a recibir una indulgencia que reducía en 2 millones de años su estadía en el purgatorio. El dinero conseguido a través de la venta de indulgencias iba a ser para mantener la iglesia de Wittenberg y la Universidad de Wittenberg. Y aunque Lutero disfrutaba de su posición de profesor en la universidad,
y era respetado y estimado por el príncipe Federico. Sin embargo, por encima de todo, Lutero tenía la luz brillante del Evangelio en su corazón. Así que él se estaba arriesgando mucho al clavar un día antes, el 31 de octubre, las 95 tesis protestando contra la venta de indulgencias y llamando a un debate académico para corregir este abuso, según él, en la iglesia. A pesar de los sermones de Lutero, previo al 31 de octubre, sin embargo, los miembros de la congregación de Wittenberg continuaron comprando las indulgencias de Juan Tetzel. ¿Qué harían ustedes? Lutero no se quedó simplemente de brazos cruzados, viendo cómo la gente caía en el error y en la mentira. Además, como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, se aproximaba, y viendo a las grandes multitudes de gente que pasarían por la iglesia del castillo de Wittenberg a comprar su indulgencia, creyendo que con dinero podían obtener el favor de Dios, entonces Lutero pensó, ha llegado el momento decisivo en hacer algo. Cuando uno mira las Escrituras, y espero que puedan tener a mano una Biblia para buscar conmigo, vemos que la enseñanza de Dios es totalmente diferente en cuanto al perdón. Vayamos a Isaías 53, versículo 5. Un pasaje clave del Antiguo Testamento sobre la obra de Cristo. Isaías 53, 5 dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La justificación por la fe se basa en el sacrificio de Cristo. Su sufrimiento fue por nuestros pecados. Y es un sufrimiento y un pago completo el que hace Cristo. Fíjense también lo que dice en 1 Juan. 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Dónde hay indulgencias ahí? ¿Dónde hay purgatorio? Si vamos al Evangelio de según San Juan, capítulo 5, en el versículo 24, dice el Señor: el que oye mi palabra, oye, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uno más, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pensemos en este caso. El ladrón en la cruz, arrepentido sinceramente, ¿qué obra podía hacer para justificarse ante Dios? Nada podía hacer. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjense si no también otro, 2 Corintios 5, versículo 19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios se estaba reconciliando consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Uno más. Fíjense, Hebreos 10, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12 al 14. Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo se dio una vez en la cruz en sacrificio por los pecados. Ahora resucitado está sentado a la diestra de Dios. Y esto que Él hizo en la cruz fue la ofrenda perfecta para que Dios no nos tenga en cuenta nuestros pecados, sino que nos perdone por causa de Cristo, de su pasión y resurrección. Aquí tengo en mi mano tanto el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que se enseña en la Iglesia Católica sobre las indulgencias y sobre el purgatorio, y también tengo las confesiones de fe de la Iglesia Luterana en el libro Concordia. Veamos un poco primero la doctrina católica. Miremos sobre el purgatorio. Purgatorio viene de purgar, ¿sí? Pero lo que la gente no sabe es el origen del purgatorio. Aunque es cierto que en 2 Macabeos 12 habla sobre esto de pedir favores, de conseguir el perdón para los muertos, ya lo vamos a ver. Sin embargo, la doctrina del purgatorio, para ser sinceros, no existió en los primeros 500 años de la Iglesia. Fue un papa llamado Gregorio el Grande, que en el año 593 después de Cristo propone el término purgatorio, ¿sí? Concepto que a lo largo de toda la Edad Media se va desenvolviendo y desarrollando, y que en la obra La Divina Comedia Dante Alighieri le da forma en el sentido de graficar cómo es, en caso que sea real, pero no lo es, pero que finalmente en el Concilio de Florencia de 1431 a 1445 y en el Concilio de Trento especialmente de 1545 a 1563 es que se termina de definir el dogma del purgatorio. Y miren lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030, sobre lo que se enseña que es el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, por esa razón el purgatorio es una forma de uno mismo, a través de sus méritos, aunque sea después de muerto, de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, por más que muera en la gracia de Dios y por más que sea creyente. Dice también que el purgatorio se apoya también en la práctica. Miren esto, la enseñanza del purgatorio se apoya en la práctica de la oración por los difuntos. O sea, no se apoya en una doctrina, en un texto bíblico, más que nada. Se apoya en una práctica, la oración por los difuntos, de la que ya habla, acá dice la Escritura, un deuterocanónico del Antiguo Testamento, 2 Macabeos 12:46. Este sería como un texto, vamos a decir, con el cual se justifica la existencia del purgatorio. Y dice que Judas Macabeo mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Eso cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1032. Pero ¿saben qué? Leyendo esto, una doctrina que no estuvo los primeros 500 años de la Iglesia, una doctrina basada en una práctica y una doctrina basada en un texto mal interpretado, no es doctrina cristiana, es tradición humana, tradición de hombres, no doctrina divina.
Dice que está basado en la oración a los difuntos. Oración a los difuntos. Acá también dice en el numeral 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica: desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios, o sea, ayudas en su favor. En particular, y escuchen, en el sacrificio eucarístico de la misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura sobre la oración? ¿Debemos invocar o orar por los muertos? De ninguna manera. Fijémonos ahora. Porque acá dice que desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos. Bueno, pero ¿qué enseña la Escritura? Vayamos entonces a 1 Timoteo, acompáñenme, 1 Timoteo capítulo 2. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Obviamente se entiende, hombres vivos, personas vivas en la tierra. Porque sigue diciendo en 1 Timoteo 2, 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De María y los santos vamos a hablar en la próxima. Pero acá da a entender clarito, ¿no? No debemos orar por los muertos o en favor de los muertos. Porque el destino eterno se decide en el momento de la muerte. Debemos orar por nuestras autoridades, por todos los que están en eminencia, ¿sí? Orar por las personas que conozcan al Salvador, ¿sí? Que es el único mediador entre Dios y los hombres. Hablando de esto, del purgatorio y si es que realmente existe o no, un texto bíblico muy fuerte, una evidencia bíblica muy fuerte es la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Siempre lo uso para explicar, ¿sí?, la existencia sí del cielo, sí del infierno, pero no del purgatorio. Vayamos entonces al Evangelio según San Lucas. Lucas 16. Lucas 16. Y presten atención. Lucas 16, versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, acá sería sinónimo de infierno, alzó sus ojos estando en tormentos, fíjense, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Lázaro? En el cielo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, o sea, que lo envíe para acá y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora viene lo interesante en Lucas 16, versículo 26. Además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo:
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es cierto, es una parábola, tiene sus reglas de interpretación. El punto no es tanto si enseña o no del purgatorio, sino que existen dos destinos eternos y que en vida, hermano, en vida, oyendo la palabra de Dios y creyendo en ella, te salvarás por la fe en Cristo. Porque después ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Este es el tiempo de gracia en el cual está transitando la iglesia. Desde la ascensión de Cristo al cielo hasta su segunda venida, hoy es el día de la salvación, no mañana. Y aquí Cristo en esta parábola comenta, en palabras de Abraham, que hay una gran cima puesta, una gran separación sería la palabra, ¿no? Entre el cielo y el infierno, de manera que nadie puede pasar del cielo al infierno o del infierno al cielo. Hay un vacío, no hay una montaña, no hay un purgatorio, hay un vacío, de manera que no se puede ir de un lado al otro. Este es un texto muy fuerte que se puede usar para contrarrestar esta tradición humana del purgatorio. ¿Sí? Volviendo un poco entonces a lo que sucedió previo al 31 de octubre, que fue originado por la venta de las indulgencias, como comentábamos, que está muy conectado con el purgatorio, ¿sí? El problema es el siguiente, que la venta o las indulgencias en sí impiden a mucha gente, y hasta el día de hoy, encontrarse con Cristo, Cristo crucificado y resucitado, el Cristo misericordioso, el que está en las Escrituras, y que por la sola fe en Él serán salvos. El propio Martín Lutero había tenido ese encuentro con el Evangelio después de tantos años de tinieblas espirituales. Ahora él quería propagar esta luz del Evangelio donde quiera que estuviese y siempre que pudiera. Hacia el mes de octubre de 1517, este vendedor de indulgencias que circulaba por la zona, ¿sí? Juan Tetzel, ya había dejado la zona de Wittenberg. Pero el Día de Todos los Santos se aproximaba, el 1 de noviembre, y la gente iba a acudir a la iglesia de Wittenberg para, mediante observar las reliquias de Federico el Sabio, el príncipe de Sajonia, comprarle indulgencias. Así que Lutero, esa noche, previa al 31, subió para trabajar a su sala de estudio en la torre del monasterio, ¿sí? Y decidió aprovechar la oportunidad para hacer públicas sus ideas. Ahora pasemos a otra cosa. Imaginemos aquel 31 de octubre. Imaginemos cómo todo comenzó. El pueblo comienza a reunirse en la mañana del 31 de octubre en las calles de Wittenberg, esperando que comiencen los servicios religiosos. Un monje, flacucho, usando un capelo y un anillo de profesor universitario, sale del monasterio agustino y camina a través de la plaza del mercado. Sube los escalones de la iglesia, del castillo, llega a la puerta norte, desenrolla una gran hoja de papel y la fija en la puerta. Las 95 tesis están escritas en latín. Es para un debate universitario. Luego, Lutero se retira rápidamente junto con un compañero. El texto de las 95 tesis originalmente estaba en latín, pero a medida que las personas se juntan en la puerta de la iglesia donde se dejaban avisos y anuncios, algunos comienzan a leer lo que está escrito por el monje Lutero. Lo traducen al alemán para el resto de las personas, para que comprendan también.
¿Saben cómo comienza el texto de las 95 tesis? ¿Alguna vez lo han leído? Dice así. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del fraile Martín Lutero, maestro en artes y sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después siguen las 95 tesis, o las sentencias para debatir. La primera tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, Marcos 1:15, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Esta es una de las más famosas. Hay otras tesis, no vamos a leer todas hoy, obviamente, ¿no? Pero les voy a leer unas 4 más. Y vayan pensando cómo se relaciona con el tema de las indulgencias y el purgatorio. La tesis 32 dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. Serán condenados junto con sus maestros los que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Tesis número 36 dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho al perdón. Tiene derecho al perdón completo de la pena y de la culpa, incluso sin carta de indulgencia. Tesis 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y la tesis 82, ya como para rematar, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio? A causa del amor cristiano y de la apremiante necesidad de las almas. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio por amor en lugar de por dinero? Y en este ataque de Lutero a la venta de indulgencias, entonces encontramos tres temas principales. Uno, no se debe pagar dinero por el perdón de los pecados. Las indulgencias no dan el perdón de los pecados. El perdón viene solamente a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Incluso la compra de indulgencias lleva a la gente a pensar que la vida cristiana no es tan importante. Incluso él agrega en la tesis 43 esto. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que ayuda al pobre o al indigente realiza una obra más grande que comprar indulgencias. Después de publicadas, las 95 tesis de Lutero fueron secretamente impresas en Alemania. Y digo secretamente por la censura que había. Pero a pesar de la censura, pocas semanas después estaban en boca de toda Europa. Y mucha gente entonces felicitaba a Lutero por haberse animado a hablar la verdad. Bueno, veremos después que esto no fue del agrado de las autoridades, pero realmente fíjense, ¿es necesario el dinero para conseguir el perdón de los pecados? ¿O solamente es necesaria la sangre preciosa de Cristo? ¿Qué les parece? Acá tenemos un texto hermoso de la Escritura que nos enseña esta gran verdad. En Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También dice en
como leíamos en el texto de Juan 3:36. No lo confundan con Juan 3:16, no, es Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el último texto que podemos ver de las Escrituras es este, Efesios 1. Efesios 1, versículos 6 al 8. Que Dios nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Dios nos acepta en Cristo, no sin Cristo. Dice, nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo, el Hijo amado de Dios. Dios te acepta, te reconoce en Cristo, por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo vos tenés redención por su sangre. ¿Sabes lo que significa? Que en Cristo vos tenés libertad por medio de la sangre que Él derramó en la cruz, por tus culpas. Entonces, al pagar por tus culpas y pecados, tú eres libre al confiar en Él. Incluso dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, es un perdón gratuito que no mereces. Pero Dios es tan grande y tan rico en perdonar que por eso dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No por tus méritos, no por causa de indulgencia, no por tanto tiempo en el purgatorio, no por invocación de santos, sino solamente por la sangre de Cristo. Incluso dice que esta gracia de Dios, este favor de Dios, lo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como oración, antes de irnos a dormir y pensando todo lo que hemos hablado en esta noche, uno puede hacer esta oración. Querido Dios, gracias por los maestros de tu palabra que son fieles, por aquellos que con dedicación y amor me instruyeron en tu palabra, y te suplico que también me des la fuerza, el valor y el coraje para defender este tesoro de la buena noticia de Cristo y compartirlo con mis semejantes. Te lo suplico en el nombre de Jesús, que me enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Gracias por compartir, gracias por acompañarnos. Espero que sea de utilidad, de provecho, aprender un poquito más de la palabra de Dios y de lo que tiene que ver con el trasfondo de lo que sucedió en aquel memorable 31 de octubre de 1517. La Reforma no es solamente un evento histórico, es el retorno a la palabra de Dios, el retorno al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una tarea constante en la iglesia, es una tarea continua en la iglesia, porque muchas personas, aunque no crean en el purgatorio y no crean en las indulgencias, incluso dentro de las mismas iglesias evangélicas, viven en una especie de purgatorio, pagando culpas, arrastrando pecados, padeciendo consecuencias del pecado, sin la esperanza liberadora del perdón de Jesucristo.
Las personas debemos confesarnos ante Dios culpables de todos nuestros pecados, como lo hacemos en el Padre Nuestro. Pero hay ciertas veces donde ciertas cosas debemos contarlas y confesarlas, lo que sabemos y sentimos en nuestro corazón, sea ante un confesor, un pastor, sea ante el esposo, la esposa, los hijos. Pedir perdón, ser perdonados gracias a Cristo, el esposo de la iglesia, que dio su vida por ella y por medio del bautismo nos ha unido en un solo cuerpo santo, la comunión de los santos. Por el otro lado, aunque nosotros no creamos en las indulgencias, y bien que hacemos en no creer en ellas, de todas maneras, recordemos que no son nuestros méritos los que nos consiguen la salvación, son los méritos de aquel que se dio en sacrificio en la cruz. Es por sus llagas que nosotros fuimos curados. Esa es la justificación por la fe, la justificación por la fe sola, que brille siempre en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Amén. Nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere, en 2 semanas más, donde vamos a tener otro estudio bíblico especial sobre la Reforma. Un abrazo grande para ustedes, que nos podamos ver, si Dios quiere, en el culto del fin de semana, para alabar a Dios y darle gracias por todas sus bendiciones y recibir su palabra y sacramentos. Cariños en Cristo.